Voy a estar ampliando algunos detalles de la presentación que hizo Antonio. Algunas de las transparencias son similares y contar alguna que otra experiencia que hemos tenido en el transcurso de la implantación de los procesos de colección de sangre voluntaria y altruista. Para poner en perspectiva, la población de Puerto Rico es cercana a los 4 millones de habitantes, 3.8 millones de habitantes. En Puerto Rico tenemos la ventaja, que me di cuenta que en México no la tienen, que los jóvenes de 16 y 17 años pueden donar sangre con el consentimiento de su padre o tutor legal. Eso nos provee una fuente adicional de donantes de sangre, una fuente cautiva que está en las escuelas y que es de fácil acceso. Mayores de 16 son 2.841.000. Donantes descualificados, estoy utilizando la misma base de descualificación de donantes que nosotros tenemos, que es 13.4. Prácticamente ahí eliminaríamos 380.000 donantes. Flebotomías satisfactorias, nosotros tenemos alrededor de algún 3.4, 3.5 de flebotomías que no son exitosas, que serían como algunos 81.000 de la población. Que nuestro mercado de donantes sería 2.379.057 personas. O sea que es un mercado bastante amplio. Una de las cosas interesantes que en una de las presentaciones de la mañana dijeron es que la población de México sobrepasa 108 millones. O sea que es un mercado bien amplio de donantes. Si aplicáramos los mismos conceptos y los mismos números, tendríamos una base de donantes potenciales bien extensa. La recolección que nosotros tuvimos el año pasado, el año fiscal pasado, que terminó el 30 de junio, colectamos 78.614 unidades. Si tomamos ese número y lo comparamos con la población de donantes potenciales, representaría un 3.3%. No necesariamente es un 3.3% de la población porque estoy utilizando unidades recolectadas. Nosotros tenemos una repetición de donantes de alrededor de 1.23, o sea que sería dividir el 3.3 entre 1.23. El dato de los otros bancos de sangre es un dato estimado, no existen datos específicos en el Departamento de Salud que provean este tipo de información. Yo le estoy asignando un rasgo potencial de algunos 55.000 unidades, que es un 2.3%. La colección total sería alrededor de 133.000 unidades, que es 5.6. Eso corresponde más o menos, quizás un poco menos, de la necesidad real de colección de sangre en Puerto Rico. Ese es un número bastante alto, considerando pues, probablemente comparado quizás con otros países de Latinoamérica. ¿Cómo nosotros hacemos nuestra recolección de sangre? Nuestra recolección de sangre está dividida en unidades móviles y centros fijos. En las unidades móviles se recolectaron 58.414 unidades, que representan 74.3%, y los centros fijos 25.6%. Toda esta donación es altruista y respectivamente sea colectada en centros fijos o sea colectada en unidades móviles. Las fotos que tienen en la parte de abajo son fotos de diferentes situaciones, son personas, ahí tenemos una senadora, luego está un candidato que fue candidato a gobernador, y la última foto, no sé si lo reconocen, es Tito Trinidad, un boxeador de Puerto Rico. Si comparamos las operaciones de los centros fijos con las operaciones móviles, hay una serie de diferencias. El donante en el centro fijo llega a las facilidades del banco. En las operaciones móviles, el banco de sangre llega a la vecindad, a la iglesia, al lugar de trabajo. En el centro fijo se enfoca en la responsabilidad individual de cada persona de donar sangre. En la operación móvil se enfoca en la responsabilidad colectiva, la responsabilidad que tiene socialmente la iglesia de promover donaciones de sangre, la responsabilidad que tiene el sistema educativo de promover la donación de sangre, la responsabilidad que tienen las empresas de devolverle a la comunidad donde viven, de alguna forma, el beneficio económico que ha obtenido. Quizás ese es uno de los aspectos principales que debe enfocar la gente que trabaja en bancos de sangre. Todos somos responsables de lograr recolección de sangre. El gobierno, la iglesia, la empresa, la escuela, la academia. En los centros fijos hay una limitación de espacio que obviamente es imposible hacer un llamado masivo a la donación de sangre. En las actividades, cuando hay operaciones móviles, pues dependiendo y obteniendo lugares adecuados, se puede hacer un llamado masivo. Hay unos costos operacionales que son iguales para ambos, los costos de suplido, los costos de suministro, pero obviamente en el centro fijo pues está el costo de renta y las utilidades y el mantenimiento de ese centro fijo. En el costo de la unidad móvil pues está toda la cuestión del costo operacional.
En los centros fijos no necesariamente es accesible al donante. En la unidad móvil nos adaptamos al grupo y hacemos accesible la donación al donante. Esto lo han mencionado en varias ocasiones, en varias de las conferencias que he oído desde esta mañana se ha mencionado lo de hacer accesible la donación al donante, porque el donante está ahí, está dispuesto a donar sangre, pero si nosotros trabajamos de 7 a 3 y a las 3 cerramos, pues obviamente quizás y de lunes a viernes, pues probablemente no es posible que aumentemos nuestro caudal de donantes. Los centros de recolección en Puerto Rico, ya de veras mencionó que dónde estaban localizados. Básicamente el centro de San Juan recolecta 11.887 unidades, trabaja 6 días por semana y tiene un promedio de 39 unidades por día operacional. El centro de Bayamón trabaja 4 días en semana, inicialmente trabajaba 6, luego nos dimos cuenta que no era efectivo mantener una operación de 6 días y lo redujimos a 4 días. Y tiene una recolección de 24.2 por día. Ponce, que es en el área sur, es un centro bien pequeño, trabaja solo 3 días y recoge 17.7 unidades. Ahí es interesante mencionar que hay 2 centros de colecciones de los competidores. De veras mencionó que en Puerto Rico existen 10 centros de recolección dentro de los hospitales que trabajan bajo la política de reemplazo de sangre. Hay otro banco de sangre que recolecta sangre y aunque es un banco de sangre privado, no está asociado específicamente a un hospital, sus centros de recolección, que son 7 en total, están localizados dentro de hospitales y promueven la donación de reposición. Nosotros entendemos que hay unos elementos que son esenciales para lograr una donación voluntaria exitosa. Entre los elementos están el donante como tal, las facilidades y equipos. De veras ya mencionó algunos aspectos de modificaciones que nosotros hemos hecho en las facilidades, los empleados, la estrategia de cómo vamos a ejecutar ese proceso, comunicación y medición. ¿Cómo medimos esa operación? Eso mayormente es en los centros fijos. En las operaciones móviles se añaden otros elementos más, que es el coordinador de esa actividad y el grupo que auspicia y el viaje. Dentro del grupo que auspicia, el banco de sangre debe adaptarse a ese grupo. No necesariamente una operación móvil se hace igual en una universidad que en una iglesia, no necesariamente se hace igual en una escuela, no necesariamente se hace igual en una agencia de gobierno, no necesariamente se hace igual en una agencia de publicidad. Uno de los aspectos principales que debemos tomar en consideración es quién es el donante de sangre. No es un paciente, no tiene necesidad de estar donando sangre, lo hace voluntariamente. Gracias a ellos, y esta es una cosa bien importante, si no existe el donante, nosotros no tenemos trabajo. Y si nosotros no tenemos trabajo, no tenemos nuestro ingreso. Eso nunca lo debemos perder de perspectiva. Espera ser tratado con respeto, profesionalismo, cortesía. Espera que le agradezcamos su gesto. Eso es lo único que pide el donante. Ser tratado bien al momento que llega la donación de sangre y que le agradezcamos ese gesto porque él no tiene la obligación de hacerlo. Estamos hablando de que es un donante altruista, un donante voluntario. En términos de los donantes también, ya hemos hablado bastante de la política de reposición, no quiero entrar más sobre ello. Al evitar la política de reposición, propicia donantes recurrentes. Un donante que va a donar por reposición, donó porque su familiar tenía necesidad, no vuelve a donar. Ese donante donó en esta ocasión, pasan años, 3, 2, 4, 5 años, en lo que otro familiar lo vuelve a reclutar como donante. Cuando un donante dona voluntariamente, ese donante vuelve. El utilizar y eso lo mencionó el doctor hace un ratito atrás, al evitar la política de reposición facilitamos la planificación de recursos, porque estamos planificando, estamos determinando cuántos donantes yo espero colectar en X días, cuántos donantes espero tener, y obviamente pues eso nos ayuda a asignar los recursos. Dentro de nuestra forma de seleccionar donantes, para nutrir los centros, utilizamos las estrategias de telemercadeo y aquí utilizamos los donantes existentes. Los donantes que han donado anteriormente, una vez concluyen su periodo de diferimiento de 56 días, volvemos a contactarlos para lograr que vuelvan nuevamente a donar. Estratificamos los donantes a base de la proximidad al centro.
En el centro de San Juan pueden ir personas de toda la isla a donar sangre, pero a nosotros no nos interesa consumir tiempo en llamadas para personas que están a una distancia prudente, y tratamos de estratificarlo a base de la proximidad al centro. A veces hacemos estratificación a base de grupo. Si la necesidad de O positivo o O negativo incrementa, pues entonces seleccionamos listas con esos criterios para llamar a esos donantes. Logramos dirigir, los hombres pues regularmente tienen el hematocrito más alto, la hemoglobina más alta, y tratamos de enfocar esos donantes a la colección de células rojas dobles. Y entonces esos son los que realmente enfocamos en esa área. Por otro lado, tratamos de convertir los donantes que son A positivos, que donaron sangre, a que donen plaquetas féresis. Otra de las estrategias que utilizamos en los centros es que grupos adopten nuestros centros. No sé si recuerdan el mapa, cuando les presentamos el mapa de Puerto Rico. Puerto Rico son 3 islas. Está la isla de Puerto Rico, está la isla de Vieques. Vieques tiene una población de alrededor de 9.000 habitantes, y está la isla de Culebra, que tiene una población de alrededor como de 5.000 habitantes. Hace 2 o 3 años atrás, me pasan una llamada de lo más interesante de una señora en Vieques, en esta isla. La isla no está conectada por puente, es un ferry lo que mueve la gente de un lado a otro. Una señora que decía que quería traer gente de Vieques a donar al centro de San Juan. A mí me pareció de lo más curioso. Yo digo, pues esa señora está medio mala de la mente. Realmente nosotros vamos una vez al año a Vieques y con eso hacemos nuestra colección en Vieques. No le di mucha importancia a esa llamada. Esa llamada posteriormente cayó en manos de mi jefe, y él sí le dio importancia. Él establece una reunión con esta persona, llega una señora con su hija y con su hermana, que era maestra y la orientadora de la escuela superior de este municipio, que es una isla, y la niña tenía algunos 16 años. La niña tenía un plan establecido para traer donantes desde la isla de Vieques hasta el centro de Río Piedra, que es el centro de colección de San Juan, para adoptar el centro durante un año completo. Llegó con una carpeta, con su plan establecido, con su auspicio del municipio de Vieques para la utilización del ferry. Llegó con el auspicio de otra ciudad para la transportación del ferry en el extremo de la isla de Puerto Rico de Fajardo hasta San Juan. Llegó con el auspicio de los almuerzos de esas personas. La niña tenía todo planificado, todo planteado, una niña de 16 años. Durante 8 meses consecutivos traían alrededor de 30 a 40 donantes de la isla de Vieques a el centro de San Juan. Cosas excepcionales, proyectos excepcionales, personas excepcionales. Y esas personas excepcionales están en la comunidad. Lo importante es dar con ellos y que le demos la confianza de que puedan hacer un proyecto. Esa niña eventualmente es un caso súper excepcional. La niña trabajaba, fue a las competencias de judo a representar a Puerto Rico en las Olimpiadas. La niña finalmente recibe una beca para estudiar en una universidad en Puerto Rico. Recibe la medalla de uno de los diarios de Puerto Rico de trabajo social. De esos casos excepcionales. Otra de las cosas que hacemos es estratificamos por edad, dependiendo en qué área específica nos queramos enfocar. Otro de los elementos que había mencionado anteriormente eran los elementos de facilidades y equipos. De veras mencionó lo de hacer el centro agradable, hacer el centro que la gente se sienta bien. La apariencia del área, que proyecte una imagen agradable, no imagen de hospital, con el debido respeto. Ya de veras tocó ese tema anteriormente. Otra de las cosas que sí impresiona a la gente es tecnología actualizada. Que en el momento que nosotros nos presentemos con la más tecnología más avanzada. Coloqué unos ejemplos ahí, la máquina Alix, Trima, un registro o historial electrónico, EmoQ. Ese tipo de cosas pues ayuda a visualizar al donante, a sentir confianza en ese centro de colección. El otro elemento es el elemento de nuestros empleados. Están todos uniformados ahí, listos para ir. El uniforme nosotros es de marca, es marca Cruz Roja. La blusa o la camisa que usan los enfermeros tiene muchas gotitas rojas que representan la sangre y gotitas amarillas que representan el plasma y la plaqueta. Y tiene Cruz Roja Americana. Donde quiera, ellos son un billboard ambulante.
O sea, ellos donde quiera que van con ese uniforme y están representando a la Cruz Roja. Eso nos da identidad. Lo hicimos con toda la intención porque hay otros uniformes del otro banco de sangre que era bastante parecido al nuestro. Y nosotros queríamos algo que nos distinguiera y que donde quiera que fuéramos nosotros supiéramos que éramos la Cruz Roja. Los empleados tienen que estar competentes y bien adiestrados. Para asegurar esto tiene que haber una evaluación consistente. Hay áreas que son áreas específicas, áreas que son las áreas más, por cierto, las áreas de mayor dificultad. La preparación del brazo y la identificación correcta del donante con tubos de sangre, con boletas, con bolsa, con todo, son las áreas de mayor cuidado y son áreas que hay que asegurarlas de forma consistente para que los empleados hagan el trabajo como corresponde. Una imagen profesional, orientados al servicio al cliente. Una de las cosas que hemos hecho es tratarle de dar seminarios enfocados específicamente en cómo comportarse, en cómo actuar en diferentes situaciones y enseñarles a ellos que nosotros dependemos del donante. Si el donante no llega al centro, ellos no tienen trabajo. Si el donante no llega al centro, pues no hay sangre. No solamente no hay sangre, se quedan sin trabajo, se van al paro. Supervisión adecuada, estar motivados. Y aquí entramos en un aspecto que probablemente es un tanto difícil en algunos sitios, en otros sitios quizás no, al menos en nuestra experiencia en Puerto Rico, pues sí es viable, sí es posible, un plan de incentivos que lo utilizamos para el telereclutador, lo utilizamos también para el profesional de enfermería y lo utilizamos en el caso de reclutamiento. Un programa de reconocimiento es importante para mantener a los empleados motivados. Usualmente nosotros designamos empleado del mes, empleado del trimestre, empleado del año. Hacemos una actividad anual donde se cierran todas las operaciones y se le da premios a todos los empleados que fueron destacados durante el año por diferentes departamentos. Se le hace un reconocimiento. Es una actividad bien bonita, bien planificada, es en un hotel, incluye un almuerzo. Y esa es parte esencial de mantener, que se va a traducir en buen servicio al donante y obviamente se va a traducir eventualmente en que el donante sea recurrente. Si el empleado está entusiasmado con su trabajo, si el empleado le gusta hacer su trabajo, lo va a proyectar. Si el empleado no le gusta hacer su trabajo, lo va a proyectar, pero lo va a proyectar de forma negativa. Otro de los aspectos que a veces todo está enlazado realmente, o sea, una cosa no se puede separar de la otra. Una política de puertas abiertas de la gerencia donde no haya estas estratas jerárquicas de que para llegar a mi oficina tiene que pasar por 1000 puertas, 1000 permisos, 1000 secretarias y todo eso. No, una relación consistente de la gerencia con los empleados va a propiciar un buen ambiente de trabajo que a su vez se va a traducir en un buen servicio. Y los empleados tienen ideas fabulosas. Si no existe esa puerta abierta, muchas veces esas ideas fabulosas se pierden. Se quedan en la persona y nunca llegan a una implantación. Básicamente, en términos generales, aquí se ha hablado en otros momentos hablado de estrategia, nosotros usualmente evaluamos nuestros resultados anuales y a base de la evaluación de esos resultados anuales, pues establecemos nuestras metas para el próximo año. Se determina la capacidad física del centro o la capacidad física del espacio a ser utilizado como donación extramural. Se establece una meta que sea realista. La meta tiene que ser realista, pero tiene que establecerse diariamente, semanalmente, anualmente. Eso nos brinda la oportunidad de hacer ajustes durante un periodo de un mes para poder saber cuándo necesitamos empujar un poquito más la carreta para llegar a la meta mensual. Establecer horarios que facilite la presentación de donantes. Incluso hay horarios que nosotros cerramos durante la semana, abrimos los sábados, estamos intentando trabajar los domingos también. Iniciamos un proyecto para donación de aféresis domingos para ayudar en el sentido de la poca vida que tiene la aféresis, son 5 días la plaqueta. Y nos fue bien la primera vez, estamos esperando que nos vaya yendo bien. Determinar qué periodos son los que se hace más difícil la recolección de unidades. Asignar recursos para mantener el flujo de donantes, eso ya lo han mencionado anteriormente algunos de los otros compañeros. Establecer un programa de actividades especiales para reforzar la donación en periodos difíciles. Luego voy a presentar unos ejemplos. Nosotros tratamos de utilizar cualquier actividad. San Patrick, San Valentín, Halloween, Día de Madre,
Día de Padre, la llegada de la Navidad, la llegada del verano. Y hacemos actividades especiales para enfocar la donación, estratificar el mercado de donantes, ya cubrimos algunos aspectos de eso, definir responsabilidades específicas sin perder de perspectiva la responsabilidad colectiva. Aunque cada persona dentro del banco de sangre tiene una responsabilidad específica, hay una responsabilidad de todo el grupo para colectar la meta, para colectar las unidades de sangre. El año pasado, para finalizar el mes de septiembre, ese año maravilloso que nosotros colectamos 78,000 unidades, 614, sobrepasamos la meta que teníamos sobre 2,000 unidades. Cuando terminó el mes de septiembre, nosotros teníamos 1,800 unidades de sangre por debajo de la meta que debíamos tener al 30 de septiembre. Nos volvimos locos. Lo primero que hicimos es concientizar a todos los empleados de en qué situación estábamos. Todos los empleados, los de ingeniería, los que trabajan en computadora, los que trabajan en entrada de datos, que no tienen nada que ver con el banco de sangre, con la colección de sangre. Y empezó a activarse. Muchos dijeron, mi esposo o mi esposa nunca han hecho una donación de sangre, está interesado en hacer donación de sangre. Hubo personas que hicieron donaciones de sangre de los mismos empleados en sus urbanizaciones o en sus áreas de iglesias, etc. Y eventualmente logramos superar la meta anual que teníamos. Pero es importante que la comunicación fluya hacia todos lados, la buena y la mala también. Hay cosas que nosotros hacemos, no sé si se pueden hacer, como rifas, como variar la cantina, espacios para flexibilidad. Hay un aspecto, pero lo voy a cubrir mejor bajo comunicaciones. Ahí hay unas fotos de algunas de las situaciones de actividades especiales. Ese es nuestro centro en Río Piedras, ese es un señor vestido de Santa Claus. Eso es una de nuestras secretarias encargándose de los niños mientras los padres donan sangre. Y esa es, creo que fue la actividad de St. Patrick's Day. En el caso de nuestra área de telereclutamiento tenemos 12 telereclutadores. Se hace un promedio mensual de 10,200 llamadas, las llamadas exitosas que el donante contesta realmente, 7,290. El promedio de citas mensuales es 5,136 y la presentación es 1,501. Es un 29.2%. Es un poco bajito, deberíamos tratar o estamos tratando de aumentar un poquito. El telereclutamiento bien se puede usar en centros y bien se puede utilizar en unidades móviles para motivar a donantes que habían donado en una operación móvil. Aspectos de comunicación, ya tocaron los aspectos de correos, son varios ejemplos de correos que se envían. Prensa escrita. La prensa no se puede tocar, no se puede abusar de la prensa, de ninguno de los medios de comunicación, y mucho menos con el constante llorar para que la gente venga a donar sangre. ¿Qué hemos tratado de hacer? Tratar de colocar artículos o tratar de capturar la prensa de diferentes modos. Dentro de la sección de salud, dentro de la sección de viajes. Una vez yo escribí un artículo para la sección de viajes. Una de las personas estaba interesada en saber qué relación había entre la malaria y los sitios que se descualificaban por diferentes razones que las personas viajaban. Ahí aprovechamos y colocamos un artículo completo que fue publicado en la revista de viajes de uno de los diarios principales. Y obviamente exhortábamos a la donación de sangre a través de ese artículo. Dentro de la sección de actividades comunitarias, muchas veces son los mismos que auspician la donación de sangre los que contactan a los diarios para tomar la nota. Sección de artistas, recientemente las candidatas a Miss Puerto Rico, Miss Universe Puerto Rico, para el próximo año, fueron y auspiciaron una donación. Muchas de ellas no pueden donar por el peso, obviamente, pero sí las que pudieron donar estuvieron allí y la presencia de ellos la cubrió la prensa. Si se establece una prueba nueva o un procedimiento nuevo, es una forma de comunicarle a la prensa, estamos aquí, estamos vivos, estamos aquí. Cuando implantamos los procedimientos ALICE de Double Recirculation, nos publicaron varios de los medios de comunicación en Puerto Rico. Cuando implantamos la colección de plaquetas triples, también nos publicaron, y cuando se implantó la prueba de Chagas también, en Estados Unidos no se hacía Chagas hasta hace poco tiempo, y se implanta la prueba de Chagas, también tuvimos cobertura de prensa. Es aprovechar todas esas oportunidades de decir, continúa donando sangre sin tener que estar pidiendo la donación de sangre como tal.
Hay espacios, al menos en Puerto Rico existen espacios de servicio público, espacios de salud o de grupos profesionales, telediarios, no pasar por alto ninguna invitación. Yo tengo 3 ejemplos. Hay un ejemplo fue bastante reciente, hay un programa de televisión en Puerto Rico que se llama Anda Pa'l Cará. Es un programa de variedades que lo dan por la noche y a veces como que sube un poquito el tono del programa, un poquito de color. Y tienen una sección, particularmente la sección se llama Entrando por detrás, agarrando por detrás. La sección la hace una comediante y entonces usualmente lo que hace es entrar por la parte de atrás de una empresa o de cualquier cosa, un restaurante, una fábrica, whatever, y entonces va de estación en estación tratando de imitar el trabajo que hacen en esa estación y dando un poquito de información. Ellos nos llaman a nosotros que quieren hacer esa sección con nosotros y efectivamente entra por la parte de despacho de sangre, ella simula hacer el empaque de sangre con hielo seco, con hielo, está dentro de la nevera, se viste con bata, va al área del laboratorio y así por el estilo. O sea, es una oportunidad que nos brindaron de promover la donación de sangre desde otra perspectiva. Ha habido 2 ocasiones en que programas nos han llamado para hacer donación en vivo en el show. Es un tanto difícil por la cuestión esta de las cámaras, el nerviosismo de la enfermera, pero lo hemos hecho. Una vez fue un telediario de por la mañana y se hizo la donación de sangre. Es difícil porque requiere mover el personal, mover el equipo, mover la enfermera, mover el asistente para que todo se haga de acuerdo a las regulaciones, pero el mercadeo que se le saca a eso pues es muy eficiente. En una segunda ocasión se hizo en un show del mediodía, dentro de la sección precisamente de comedia. Telereclutamiento nos ofrece la mejor oportunidad de establecer contacto directo con el donante, la mejor fuente para evaluar nuestro servicio. A través de reclutamiento, si hay situaciones donde el donante no se sintió satisfecho del servicio de nosotros, también lo obtenemos, también lo investigamos, también tomamos las medidas que sean necesarias para corregirlo. Comunicación interna es el ejemplo que les estuve mencionando, de dejarles saber a todo el mundo que trabaja en el banco de sangre, y si el banco de sangre está en el hospital, cuál es la situación actual del banco de sangre en términos de abasto, cuando hay logros y cuando no hay, cuando las cosas están un poco difíciles. Estos son diferentes ejemplos de artículos. Este es un artículo, hay un señor que lleva donando desde que tenía como 18 años, él tiene sobre 73 años, recientemente hace un tiempo atrás sufrió una operación de corazón, cuando después el médico le permitió nuevamente donar sangre, ha donado sobre 200 unidades de sangre, y es un artículo interesante que la prensa cubrió. Esto es una actividad de reconocimiento a donantes de plaquetas. Cada 2 años hacemos una actividad donde se reconocen específicamente los donantes de plaquetas. Muchos de estos donantes cumplen su periodo completo, hacen sus 24 donaciones de plaquetas, que es lo permitido al año, y lo hacen. Muchos de ellos lo hacen 4 veces al mes. Esto es de una campaña que también fue cubierta. Esto fue cuando inauguramos el sistema ALIS, que también fue cubierto por los medios. Este es un evento que nosotros hacemos, una donación de escuelas superiores. Se reúnen escuelas superiores de 5 o 6 municipios y se hace una donación. Se logran recolectar algunas 600 unidades de sangre de adolescentes entre 16 a 18 años. Otro de los aspectos importantes es medir. ¿Qué medir? Todo. En esta área de trabajo todo tiene capacidad de medir. Aquí solamente hay algunos ejemplos. Historial de logro o crecimiento o disminución, proyecciones versus logro, presentación de donantes por hora, día de la semana, mes, % de donantes diferidos, flebotomías no exitosas, por empleado, por grupo. Hay una cosa que es interesante. A veces uno se sorprendería que la cantidad de donantes descualificados aumenta cuando se está acabando la donación. Le sube la presión a todo el mundo de momento. Todo el mundo se descualifica por hemoglobina cuando son las 4 de la tarde. Eso hay que vigilarlo, porque ahí se pueden estar perdiendo donantes, cuando el empleado está deseoso por irse. Unidades recolectadas por actividad. Estos son algunos ejemplos de artículos promocionales para cubrir aspectos de promoción. Sé que mencionaron algo esta mañana de qué se le puede dar al donante. Al menos en Estados Unidos la ley es bien clara y establece que es nada que sea transferible a dinero. Artículos de promoción como llaveros, bolas, lapiceros, etcétera, etcétera. Dejando a un lado los centros, pues cubrimos las operaciones móviles.
Antes de nosotros lanzarnos a buscar el auspicio, debemos estar convencidos de que estamos haciendo lo correcto. Es que es responsabilidad de todos asegurar los abastos de sangre. Y cuando me refiero a todos, me refiero a las agencias de gobierno, me refiero a las empresas privadas, me refiero a la universidad, me refiero a las escuelas. No debemos esperar que escasee la sangre. Nosotros tenemos la responsabilidad de educar y promover la donación de sangre. Es nuestro trabajo, nuestra fuente de ingresos. Tenemos que verlo como un negocio y utilizar estrategias de empresas para asegurar la continuidad del mismo. La palabra negocio muchas veces a la gente que estamos asociados a los bancos de sangre no nos gusta, como que sentimos como que estamos mercadeando con la sangre. Pero toda empresa o toda institución que desee persistir, ya sea una institución sin fines de lucro, ya sea incluso hasta una iglesia, tiene que ver sus operaciones desde una perspectiva de negocio y tiene que aplicar destrezas y tiene que aplicar estrategias de empresa. Si no, está condenada al fracaso. Este es el número total de actividades que nosotros realizamos en operaciones móviles. Durante el año pasado realizamos 1.772 actividades. Ahí están distribuidas por las diferentes categorías que nosotros las estratificamos. Hay 484 actividades de la comunidad, 396 en escuelas. Tenemos una de nuestras fuentes principales son las escuelas. Sin embargo, hay 396 actividades. En Puerto Rico, dentro del sistema público, hay 1.500 escuelas. Todavía nos queda mucho campo para andar. Y debe haber un número más o menos similar de escuelas privadas. En universidades e institutos, 183 actividades, gobierno, 153, servicios, 142. Cuando me refiero a servicios, me refiero a sitios de alquiler de autos, sitios de ventas de autos, planes médicos, diferentes tipos de oficinas. Industria, ya esto es industria per se, Abbott, Baxter, Hewlett Packard, 139. Obviamente en Puerto Rico una de las cosas que hemos estado perdiendo son industrias y ese colectivo lo hemos estado perdiendo como donantes. Ya se ha estado moviendo más de una industria de manufactura a una industria de servicio. Y eso nos afecta a nosotros como banco de sangre en el sentido de que ya no tenemos ese grupo grande que nos podíamos colectar 1.000 unidades al año. Podíamos hacer 5 o 6 actividades corridas de 100 unidades. Instituciones de salud, si se fijan, solamente tenemos 63 actividades. Y ahí muy pocas de ellas son donaciones realizadas en hospitales. Obviamente, en el momento dado que nos divorciamos, nos divorciamos. Si estamos haciendo donación altruista y voluntaria, el peor sitio que buscas donantes altruistas y voluntarios es un hospital. Por eso las actividades realizadas en hospitales van disminuyendo cada año. Debe decir corporaciones en vez de colaboraciones, grupos profesionales y militares. En Puerto Rico prácticamente ya no quedan bases militares, todas las bases militares fueron cerradas y son muy pocas las actividades que se hacen en bases militares. Los estados o las ciudades que tengan grupos militares o bases militares, pues obviamente tienen una fuente de donantes de sangre que está cautiva, que está ahí. Y que es bien fácil porque ahí el general dice vamos a donar y dona todo el mundo. En términos del número total de unidades, en las comunidades se colectaron 17.689 unidades, 12.000 en escuelas, 7.000 en universidades, industrias y así sucesivamente. El gobierno también es una fuente bastante importante de donación de sangre. Todas las ciudades tienen capitolios, todas las ciudades tienen senado, todas las ciudades tienen una rama judicial, todas las ciudades tienen diferentes aspectos o diferentes oficinas llenas de burócratas haciendo papeles y llevando papeles de un lado a un sitio o de una oficina a otra. Pues obviamente esa es la buena oportunidad de un día, en vez de llevar el papel de aquí a allá, ese burócrata, pues va y dona sangre. Dentro de grupos de la comunidad nosotros nos enfocamos mucho en las iglesias. En Puerto Rico tuvimos 224 actividades en iglesias protestantes. Las mega donaciones fueron 12 actividades. Las donaciones per se de comunidad, 153. Ya esto de comunidad pues son las donaciones de un club rotario, un club de leones, una comunidad X que se organizó, una urbanización. Hubo 153 actividades. Iglesias católicas, 95 actividades. Incluso cuando hablamos de estrategia, hablamos de planificación. Muchas veces la donación dentro de la iglesia católica es diferente a cómo se debe llevar dentro de la iglesia protestante. A veces los servicios de la iglesia protestante son más largos y en las iglesias católicas es mucho más rápido y la gente sale corriendo precipitada y tenemos que asegurarnos de tener suficiente staff
de suficientes empleados para capturar esos donantes. Quizás son donaciones de periodos más cortos, pero con mayor concentración de empleados. En las iglesias protestantes, algunas permiten que se haga la donación mientras se está llevando a cabo el servicio. Y entonces ahí quizás son más largas o de periodos más prolongados, pero con menor persona. O sea, en eso juega cómo uno se adapta al grupo. Dentro de las mega donaciones voy a señalar 2 o 3. Univisión, que de veras mencionó bastante. Se colectaron en total, fueron 4 actividades en el año, o sea, una semana se hicieron 3 y en la otra semana se hizo 1. Esperanza de Vida es un grupo sumamente interesante que ha sobrevivido y se ha reinventado año tras año. Fueron las donaciones que inicialmente fueron auspiciadas por Hyatt, después una vez cierran los hoteles Hyatt en Puerto Rico, las auspicia un municipio y luego las mueven a otro municipio. Pero es una señora bien comprometida con la Cruz Roja y ha mantenido esas donaciones de sangre por alrededor de 10 o 12 años. El Club de Leones San Lorenzo es un municipio bien pequeño en la parte interior de Puerto Rico. Es un grupo de ancianitos, todos, yo creo que la edad promedio de ellos son como 6 o 8 y la edad promedio de ellos son está como los 70, 72, 73. Y ellos son los que corren la donación. Ellos son los que organizan, hacen toda la comunicación, se comunican con los medios locales, ponen anuncios en la iglesia, en la protestante, ponen anuncios en las tiendas y colectan alrededor de 420 unidades de sangre. ¿Quién está detrás de todo eso? En el caso de nosotros, los empleados están separados. El laboratorio como tal solo hace sus funciones de laboratorio. Pruebas, empaque, el área de distribución, despacho. El área de colecciones solamente trabajan en la colección de sangre. Y el área de reclutamiento es un departamento existente, ese es nuestro grupo de trabajo. Todas son mujeres, son exitosas, son triunfadoras ahí todas ellas. No hemos tenido mucho éxito con los varones dentro de ese grupo de trabajo. Está dividido en un director, hay 2 supervisores, hay 9 representantes, 6 corresponden a territorios, 1 corresponde a la unidad autocontenida y esa corre por toda la isla. Y hay un proyecto especial dentro del área metropolitana que trabaja escuelas e iglesias nada más. Como en el área metropolitana pues están todas las empresas, pues decidimos colocar a un representante corporativo que trabaja con empresas y otro representante que trabaje con las escuelas. Hay un especialista de calendario y hay un asistente administrativo. Es un grupo relativamente pequeño. Si fuéramos a decir todas esas personas colectan tantas unidades de sangre, es un grupo bastante pequeño. Está dividido en territorios. Esa es la isla de Puerto Rico, las 2 islas pequeñas, Culebra y Vieques. Esos son los territorios norte, oeste, sur, metrocentro, este. Trabajamos a base de asignación de meta. Se asigna una meta anual. Usualmente esa meta anual tiene un incremento del año anterior al próximo año, basado en el historial, los riesgos potenciales y recursos asignados. Esa meta anual se subdivide en una meta mensual, también basado en historiales. La colección en Puerto Rico, aunque quisiéramos que fuera consistente durante todos los meses, y los jefes de nosotros nos dicen, ¿por qué no colectan lo mismo todos los años? Pero el donante no se comporta igual todos los meses. Los cambios, la cantidad de días feriados varían de un día a otro, la disposición del recurso varía. Si tengo una alta concentración en escuelas, en el verano no las tengo. La meta se subdivide entre operaciones móviles y centros basados en un historial y proyectos especiales, y la meta de operaciones de móviles se divide en los representantes. Ese, por ejemplo, es uno de los pósters, que es el de la campaña de este año, que es la historia de una niña, una jovencita que le hicieron una operación. Las unidades, es la unidad móvil que de veras le mostró, la autocontenida. Esos son los vehículos que utilizamos. Tenemos la capacidad de adaptarnos desde un grupo de 15 unidades, donde enviamos solamente 2 enfermeras, hasta colectar el número que el grupo desee colectar. Y a base de la meta pues se asignan los recursos. A veces pueden ir 2 enfermeras, 3 enfermeras, 4 enfermeras, 6 enfermeras, 10, 12, 15, hasta que enviemos el número total de enfermeras que tenemos. Nuestros historiales no los hace personal médico, los hace personal de enfermería. Puede ser una enfermera registrada o una enfermera práctica. Los representantes son responsables de estudiar el historial de los grupos existentes, mantener y coordinar actividades de los grupos existentes, incrementar la frecuencia que los grupos existentes realizan actividades, de ser posible incrementar el volumen de unidades de sangre recolectadas,
lograr o exceder su meta mensual, coordinar actividades con antelación para garantizar la asignación de recursos. Usualmente ellos trabajan con un calendario de 3 meses, deben estar trabajando, o la expectativa que tenemos es que hay un calendario abierto prácticamente todo el año. Ellos pueden programar donaciones de aquí a 6 meses o a 7 meses, pero usualmente deben tratar de tener los primeros 3 meses del año, los 3 meses que van siguiendo, pues deben tratar de estar completos. Y uno de los elementos del programa del incentivo es que ellos estén garantizando que esos 3 meses, de aquí hacia 3 meses, pues esté cubierto. Identificar grupos nuevos. ¿Cómo el representante hace su trabajo? Es bastante parecido a como comentó la doctora que vino de Colombia. Inicialmente hay un contacto que puede ocurrir 90 días vía telefónica. Muchas veces no necesariamente ocurre con ese tiempo, pues si son grupos que ya conocemos. El contacto o segundo contacto es visita de orientación, usualmente puede ocurrir entre 60 a 45 días. Se identifica el coordinador interno. En muchas ocasiones ese coordinador es asignado por la empresa. A veces el coordinador es una persona voluntaria, pero a veces no necesariamente es una persona voluntaria. Y a veces es una persona que está obligada a hacer eso. Puede ser que le tocó al de recursos humanos, a la enfermera ocupacional, así por el estilo. Y a veces hay que lidiar con coordinadores que no son que no son amistosos, que no son agradables, pero nosotros somos los que tenemos la necesidad. Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a esa empresa o a ese coordinador. Se identifica un coordinador interno, se explica las responsabilidades del coordinador y las de la Cruz Roja. Se estudia el perfil del grupo, resultados de actividades anteriores, número de empleados, la proporción por género. Obviamente eso va a ayudarnos a tener una idea de cuánto debe ser nuestra meta. Usualmente nosotros pensamos que la meta debe ser un 10% de la población total de ese grupo. Si hay 4.000 empleados, pues la capacidad debe ser el 10%. Proporción por género, se establecen los horarios de trabajo. Ahí le hago la mención de la iglesia, lo que dije anteriormente de las iglesias y el culto. Se evalúa el local que cumpla con las expectativas que nosotros deseamos y que tenemos que mantener, porque ya ahí entra dentro de los aspectos regulados. O sea, no podemos seleccionar un local que no cumpla con el criterio establecido en nuestros procesos. Se acuerda la meta, se establece la estrategia. Hay otro elemento que lo mencionaron aquí en la presentación de Colombia, es que el coordinador firma un compromiso con la Cruz Roja. Nosotros nos comprometemos a estar ahí a tal hora, nos comprometemos a bajar tal equipo, a tener tanta cantidad de enfermeras. Hay coordinadores y a veces le decimos que le vamos a asignar 6 enfermeras y llegamos con 5, nos lo cuestionan. Ya hay muchos de los coordinadores saben la estrategia, saben la forma de trabajar. Si se le dice que vamos a estar a las 9 y llegamos a las 9:30, hay un problema. Realmente hay un compromiso de ambos lados y la responsabilidad del banco de sangre es cumplir con el compromiso y obviamente para así poder, hasta cierto sentido, demandar, si se puede utilizar la palabra demandar, el compromiso que estableció el coordinador. La segunda visita, se verifican los listados de los donantes, se aclaran dudas del coordinador, se proveen charlas, se entrega el material promocional, se coordina la firma del compromiso. En muchas ocasiones el material promocional es el estándar de Cruz Roja, a veces lo adaptamos a una campaña específica dependiendo o a veces el mismo coordinador o la misma empresa prepara su promoción. Hay un contacto que debe ocurrir previo a la donación, alrededor de 5 a 3 días, verificar que todo está bien o hacer ajustes de ser necesario. Esa es la última oportunidad que tiene el representante de solicitar una reducción de meta o ampliar la meta. Una vez se establece la meta y se establece todo el programa y toda la estrategia de la colección en la operación móvil, se asignan los recursos. Ya aquí eso pasa a otro departamento que es un programador en el área de colecciones y él asigna un camión, asigna una unidad de transporte de personal, se asigna un asistente de sangre, se asigna un supervisor y se asignan las enfermeras dependiendo la meta y dependiendo las características de ese grupo. Usualmente para las escuelas superiores tratamos de asignar una enfermera adicional de lo que asignaríamos para esa misma meta en una donación de adultos. La tendencia es que hay muchas más reacciones adversas en los adolescentes y hay mareos y ese tipo de cosas, los miedos, las fobias por la donación por primera vez. El día de la donación ya acabó la intervención, por así decirlo, del coordinador, del representante de nosotros de reclutamiento. Ya ahí quien corre la donación es el coordinador y el supervisor de enfermera. El supervisor de enfermera probablemente es la primera vez
que va a ver a ese coordinador, se reúne con el coordinador, repasan la meta, el horario de trabajo, establecen el flujo de donantes, recesos y almuerzo. El supervisor debe mantener contacto directo con el coordinador si el flujo de donantes aumenta o disminuye. Este es uno de los elementos bien importantes que deberá mencionar algunos aspectos. Después de la actividad hay una evaluación de resultados, comparar con el historial del grupo, se envía una nota de agradecimiento al coordinador, se envía una nota de agradecimiento al líder del grupo. Ahí, cuando hablo de líder del grupo, puede ser el jefe de la fábrica, el jefe de la división de gobierno, etcétera, etcétera. Se envía un certificado a los grupos que obtienen o sobrepasan el 100%. Un certificado bastante bonito con un sello de la Cruz Roja, que muchos de ellos lo enmarcan y lo guardan como una joya. Aquí estamos hablando un poco del lado de acá, del lado de Cruz Roja. Existen unos programas de incentivos colectivos del grupo de enfermería y un incentivo individual para el supervisor. Existe un incentivo individual para promover la colección de células rojas dobles. Inicialmente lo establecimos porque sabíamos que iba a ser un tanto difícil. Es más fácil colectar un donante de sangre completa y dejar la máquina ahí y nadie la toca. Y entonces establecimos ese programa de incentivos y nos ha ido muy bien. Existe también algo para los supervisores a nivel mensual, a nivel de representante, que es el coordinador, el representante no el coordinador, el representante de nosotros. Existe un incentivo por meta mensual, por actividad, por utilización de recursos. Existe un incentivo colectivo cuando todos logran la meta y cuando la región logra la meta. Después de la actividad, entre las cosas que nosotros hacemos una actividad de reconocimiento anual y reconocemos a los auspiciadores. El año pasado enviamos invitación a 100 de los auspiciadores. Todos ellos eran auspiciadores que habían sobrepasado de 100 unidades en un año. A veces son sitios que nos hacen 3 o 4 donaciones durante el año y sobrepasan las 100 unidades. Este año tenemos unas expectativas grandes, cambiamos de local, usualmente lo hacíamos en un hotel, ahora lo vamos a hacer en el centro, en uno de los salones del centro de convenciones en San Juan, y tenemos la expectativa de invitar a 500 personas. Esto cuesta, esto no es barato, estas actividades no son baratas, una mega donación también cuesta. Y a veces una de las cosas que uno se pregunta, y precisamente en esa que colectamos sobre 1.700 unidades, el día estaba todo el personal de colecciones haciendo el montaje, y como a eso de las 7 el día anterior, y como a eso de las 7 de la noche de ver ellos fuimos a ver el montaje, y cuando veo todo el despliegue de todas las camillas, todo el despliegue de toda la cuestión de que se rentan las cortinas, que se rentan sillas, que se rentan mesas, todo ese, Dios mío, si esto no llega a funcionar con todo el gasto que ha habido aquí. O sea, sin embargo, el costo, la retribución, el resultado que obtenemos, pues bien lo amerita. Porque realmente en el periodo, esa donación de mega donación se hace en la tercera semana, entre la segunda y la tercera semana de enero, y los abastos de sangre en la última semana de diciembre y la primera y la segunda semana de enero bajan extraordinariamente. Y esa donación es lo que nos ayuda a mantener el sistema de salud funcionando en Puerto Rico. Eso es lo que les estaba mencionando. Esta es la isla de Puerto Rico, los municipios. En el caso específico se hacen 3 actividades y la actividad de San Juan. 2.677 se colectaron en total. En el caso de nosotros, requiere el esfuerzo de todo el personal. Ahí se adiestra a todo el que haya que adiestrar para hacer cada función. Hasta que está aquí, realiza pruebas de hemoglobina desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y así, no solamente yo, lo hace también otro grupo de personas, y cada persona se le asigna una tarea. Tiene un impacto, no solamente tiene un impacto en el aspecto de la recolección de sangre, tiene un impacto bien bueno en el aspecto de que los empleados se reconozcan unos a otros como miembros de un equipo, de que no hay departamentos, de que todos somos y todos están entusiasmados y todos están diciendo a cuánto llegamos, a cuánto llegamos, a cuánto llegamos. Y realmente provee un ambiente de festividad, de buena relación. Aquí la gente espera bastante tiempo, pero yo creo que lo esperan con gran satisfacción. Hay un aspecto de sentido de orgullo nacional. Puerto Rico no es una nación, Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, pero siempre hay ese sentido de que por Puerto Rico damos la sangre. Ese es el lema que se ha estado usando durante muchos años y ha sido bien efectivo. Son diferentes actividades. Anualmente se celebra
Hay una proclama del gobernador, la señora vestida de rojo es la esposa del gobernador, la primera dama. La niña que está, la jovencita que está ahí es la niña símbolo, la joven símbolo de este año. Eso se hace en enero, es una actividad que se hace para que el gobierno proclama que es el mes del donante voluntario. Hay otra actividad, otra proclama que firma el gobierno, esta lo hace en junio, que es el mes del joven donante. La persona que están entrevistando ahí fue símbolo de Cruz Roja el año anterior, fue un accidente de motora y el individuo recibió muchas unidades de sangre. Para resumir todo esto que hemos estado conversando, yo entiendo que el éxito de la donación de sangre se garantiza a reconocer que es responsabilidad del abasto de sangre le corresponde a todos. Reconocer que el donante no tiene necesidad de donar sangre, lo hace voluntariamente y espera ser tratado como tal, espera ser tratado con respeto, con cortesía, espera ser tratado con amabilidad y espera que se le reconozca y se le agradezca su gesto. Hacer viable la donación a la hora y el lugar donde esté el donante. Nosotros no vamos a garantizar que un donante venga voluntariamente si no lo hacemos viable, si no le vamos al lugar donde está y a la hora que lo puede hacer. Establecer una estrategia de negocio, vuelvo y enfoco lo mismo. Si no se establece una estrategia de negocio, si no se mide, si no se establecen metas, no se va a poder lograr. Invertir en facilidades, invertir en reclutar empleados y mantenerlos competentes y motivados. Yo puedo ser el mejor empleado del mundo en términos de competencia, puedo seguir los procedimientos al pie de la letra, no me desvío nunca de un procedimiento. Pero si no estoy motivado, en vez de ayudar a la empresa, desayudo a la empresa. Establecer un buen sistema de comunicación, y eso incluye todos los aspectos, la comunicación interna dentro de la empresa, la comunicación hacia los medios, la comunicación hacia la comunidad. Medir de forma científica y continua el progreso. Nada que no se mida, no vamos a poder identificar si estamos mejorando o estamos empeorando. Y todos los datos, todo lo que ocurre en el proceso de donación de sangre es medible. La cantidad de flebotomías, la que hace cada empleado, si un empleado hace pocas o hace muchas, la cantidad de veces que el empleado deja de trabajar en estas actividades grandes. O sea que todo es medible. Con esto quiero resumir mi presentación.